Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es olvido y recuerdo de Dios. Deuteronomio 8, 11 al 20 nos plantea una triste realidad. El creyente puede olvidarse temporalmente de Dios, volviendo al pecado y a la vida de aquellos que no conocen a Dios, y provocar su reprensión y juicio. Pero el mismo texto también nos da una buena noticia. El creyente puede recordar que debe volver a Dios, a una relación de fe con Él, en la que se encuentra la razón última de su existencia, y que es la causa de todas sus bendiciones terrenas y eternas. Debemos estudiar, por tanto, cómo se produce el olvido que abandona a Dios como el recuerdo que lo mantiene o recupera, para huir de lo primero y estar siempre en la línea de lo segundo. Veamos, hay personas que se confiesan creyentes y después se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios porque descuidaron la fe consecuente, es decir, la fe que entiende y obedece a Dios, la fe que obra. Quienes se olvidan de Dios antes descuidaron obedecer sus mandamientos. El pueblo de Israel había recibido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, para que los guardase. Pero en Deuteronomio 8:11 se les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Por tanto, al tiempo que se les da la ley de Dios, se les llama a obedecerla. Y se les llama a cuidar de no olvidarse de Dios, porque olvidarse de Dios supondría desobedecer los mandamientos de Dios. Por tanto, quienes se olvidan de Dios lo hacen porque antes descuidan la obediencia a los mandamientos de Dios. Quienes se olvidan de Dios antes de hacerlo, independizaron su corazón y sus vidas de Él. Dice Deuteronomio 8:14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este texto nos dice que olvidarse de Dios lleva al orgullo de corazón. Al orgullo de corazón que es una independencia de Dios, de corazón. Cuando una persona se olvida de Dios, está diciendo, no necesito a Dios. Puedo estar sin Dios, puedo vivir sin Dios. Por eso, una persona que se ha dicho creyente, que se ha llamado creyente, de repente se olvida de Dios. Quienes se olvidan de Dios antes olvidaron los beneficios recibidos de Él. Dice Deuteronomio 8:15 al 16, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó como con maná en el desierto, comida de que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Por tanto, aquel pueblo que se olvidó de Dios había olvidado todo lo que Dios había hecho por él. Habían olvidado que eran esclavos en Egipto, que estaban allí subyugados por Faraón, que tenían que echar a sus hijos varones al río, que tenían que trabajar bajo el peso del sol y del látigo. Olvidaron que Dios les libró con mano poderosa y extendida, haciendo milagros, numerosos milagros, las 10 plagas de Egipto. Y todo aquello que Dios había hecho por ellos para librarlos de la esclavitud, para conducirlos a una tierra prometida, ellos lo olvidaron. Olvidando a Dios, olvidaron sus beneficios
ambas cosas se produjeron de forma simultánea. Se olvidan de Dios, por tanto, aquellos que no solamente abandonan su ley, sus mandamientos, abandonan a Dios, sino que se vuelven a la vida vieja, a la vida antigua, para pecar, para hacer lo malo y como consecuencia de ello merecer el justo juicio de Dios. Dejar a Dios siempre supone volverse a algún sucedáneo de Dios. Un sucedáneo de Dios son los ídolos, las imágenes hechas por la imagen, la mano del hombre, a imagen y semejanza del propio hombre, o de animales, o de cualquier cosa. Siempre que alguien deja al Dios vivo y verdadero, lo hace por un sucedáneo, sea un objeto al que venera, o sea cualquier otra cosa a la que entrega su vida. Alguien puede dejar a Dios por una imagen, por un ídolo, o puede dejar a Dios por el trabajo, puede dejar a Dios por un deporte, por una afición, incluso por una persona. La palabra de Dios advierte de esto, que se puede amar más a padre o madre o a cualquier otra persona antes que a Él. En definitiva, olvidarse de Dios es caer en una situación de pecado como nos dice Deuteronomio 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dejar a Dios es volver a la vida vieja, es volver a pecar, es, por tanto, merecer el castigo de Dios para todos aquellos que viven lejos de Él. Dice el Salmo 37, versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Aquí está asociada la riqueza, lo mucho, con el pecado, con aquello que siempre nos quiere engañar para que abandonemos al Dios verdadero. Dejar a Dios lleva a seguir el modo de vida de los que no conocen a Dios. El modo de vida que teníamos antes, cuando vivíamos sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Dejar a Dios supone volver a la vida vieja. Dice Deuteronomio 8:19 al 20, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Como consecuencias de volver a la vida vieja, se entra en la misma situación de aquellos que están en la vida vieja. Son pecadores, merecedores del justo juicio de Dios. Por tanto, volver a la vida vieja es volver a la condición de reos de la justicia divina. Dice el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todos los que se olvidan de Dios, por lo menos en el tiempo que viven en el olvido, están en el pecado como si nunca hubieran salido de él. No se sabe nunca si alguien que vuelve atrás volverá a los caminos de Dios. Puede ser que vuelva, pero en principio, cuando alguien se aparta de los caminos de Dios, cuando alguien deja a Dios, nunca se sabe, nosotros los seres humanos me refiero, nunca sabemos si esa persona volverá. Apartarse de Dios, apartarse de los caminos de Dios, es volver al descarrío, a la vida vieja, a la vida de pecado, a la vida del mundo, a la vida de los que no conocen a Dios y por tanto al destino que esas personas tienen de parte de Dios. Dejar a Dios evidencia que previamente, antes de abandonarle, no se estaba escuchando la voz de su palabra. Una persona que deja a Dios antes de hacerlo, escuchaba la predicación de la palabra con la oreja, pero con toda probabilidad no la oía con el corazón.
Dice Deuteronomio 8:20, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Las personas, antes de dejar a Dios, antes de abandonar a Dios, un tiempo antes, no sabemos cuánto, pero un tiempo antes, están escuchan la palabra, pero no con el corazón. La escuchan con el oído externo, pero no con el oído del corazón. Y esto hace que su corazón se vuelva más duro cada vez. Cuando se llega a producir el abandono de Dios, el corazón se ha endurecido. Por eso Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dando a entender que no todos los que oyen o escuchan lo hacen con el corazón. Ahora, llegado este momento, la pregunta es, ¿cómo es que algunos creyentes llegan a olvidarse de Dios? ¿Cómo es que algunos creyentes llegan a abandonar a Dios? Olvidándose de Él, lo abandonan. ¿Cómo? Lo que dice el texto de que estamos estudiando de Deuteronomio 8 es que en el caso del pueblo de Israel, esto se produjo a través de la tenencia y disfrute abundante de las cosas materiales. Nos dice Deuteronomio 8:12 al 13, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Es curioso y es paradójico que la abundancia, la bendición, la prosperidad no haga mejores a los creyentes. Antes, al contrario, los empeore. Es algo muy triste de observar, tanto en la enseñanza de la Biblia como en la experiencia que tenemos a lo largo de años con muchas familias cristianas. Cuando las cosas le van bien, terrenalmente hablando, se produce un enfriamiento. Y es que al alma parece ser que con esto, que no le sienta bien. Al alma no le sienta bien la prosperidad terrena, material. Al alma no le sienta bien la posesión y disfrute en exceso de las cosas terrenas. Parece que al alma le viene mejor la aridez, la sequía, le viene mejor la enfermedad, el problema. Parece que en esas situaciones el alma se mueve mejor en torno a Dios. Por eso, un creyente sabio, cuando piensa en las cosas materiales, cuando piensa en las cosas terrenas, solo quiere tener y disfrutar de lo material en la justa y necesaria medida. En la justa y necesaria medida. En Proverbios 37 al 9, el autor le dice a Dios, dos cosas te he demandado. No me la niegues. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, primera cosa. Y segunda, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En estas cosas que pide el autor de Proverbios, una de ellas es que Dios no le dé riquezas. Pide a Dios, manténme del pan necesario. Es decir, le pide a Dios solamente lo justo. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? El autor de Proverbios dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Según esto, cuando a un creyente le viene la prosperidad, le viene
la abundancia, algo que en teoría tendría que ser bueno, que a todos nos fuera bien terrenalmente en la vida, cuando a un creyente las cosas le van bien humanamente, terrenalmente, parece ser que esto no es bueno para el alma. Parece ser que en la prosperidad terrena el creyente tiende a enfriarse, tiende a ir para atrás. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que en la enfermedad nos consagremos, busquemos más a Dios, nos santifiquemos, oremos más, que en la pobreza nos acerquemos más a Dios. Y qué triste que en la prosperidad y abundancia nos alejemos de Dios. Qué triste esto. Pero es lo que parece que indican las Escrituras. La santidad está asociada a la vida frugal y comedida. La santidad está asociada a la vida humilde, a la vida con lo justo, con lo necesario. Y la maldad está asociada a la vida de abundancia, de prosperidad. Dice Proverbios 28, 6 y 11, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Según este texto, está asociada la pobreza, la integridad y la riqueza o abundancia a la perversidad de caminos. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la prosperidad terrena perjudica al alma del creyente? ¿Por qué? Debería ser lo contrario. Debería ser que un creyente, cuando las cosas le van bien, se llene de gratitud hacia Dios y busque consagrarse más por gratitud, por amor a Dios. Debería ser, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué la abundancia empobrece a un cristiano en lo espiritual? ¿Por qué? Porque la abundancia de lo material enorgullece a la persona y le hace autosuficiente. Dice Deuteronomio 8, 14 y 17, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El olvido de Dios hace creer que uno mismo es la causa de cuanto posee y disfruta. El olvido de Dios hace creer que son los méritos propios los que obtienen las cosas, los que consiguen las cosas, y esto enorgullece. Dice Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y una persona desde esta situación espiritual pues cae en la autosuficiencia. Y esta autosuficiencia impide a la persona percibirse a sí misma como sujeto necesitado de salvación. Dice Mateo 19:23 que Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué un rico entrará difícilmente en el reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia habla tanto de esto? Porque los ricos confían en sus riquezas. Confían que todo lo pueden obtener con dinero y han puesto su fe y su confianza en lo material. Y por tanto no piensan en lo espiritual, en lo trascendente, en la salvación, en Dios. No piensan en esto. Creen que al tener dinero todo les puede llegar, todo lo pueden conseguir y se olvidan de lo espiritual. Se olvidan de tener la
la actitud, la actitud es necesaria para entender la condición de pecado en que se encuentran, para entender la miseria en que se encuentran. La miseria debe de reconocerse, el pecado debe reconocerse, para ser objeto de la gracia divina. Porque a los arrepentidos, a los que reconocen su pecado, Dios por gracia en Cristo les perdona. Pero el rico no se ve pecador. Dice Apocalipsis 3:17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El rico es tan pecador como el pobre. El rico está tan necesitado de salvación como el pobre, pero su riqueza le impide ver su necesidad de salvación y le impide acudir a Dios buscando esa salvación en Cristo. En definitiva, hemos visto que hay personas que se confiesan creyentes y después se olvidan de Dios. Pero es el recuerdo de Dios lo que vuelve a Él. Es el recuerdo de Dios lo que recupera la presencia y bendiciones divinas. Así como es el olvido de Dios lo que lleva a dejar a Dios, es el recuerdo de Dios lo que vuelve a Él, lo que vuelve a recuperar la presencia divina y las bendiciones del Señor. Volvemos a Dios cuando recordamos que solo Él es nuestro Dios, que solo Él es nuestro Dios, que solo Él es Dios vivo y verdadero, el único Dios que nos ha creado, en el cual vivimos y nos movemos, al cual tendremos un día que rendir cuentas. Nuestro primer recuerdo de búsqueda de Dios debe ser Él mismo, sin interés alguno por nuestra parte. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios, dice el texto. Acuérdate de Jehová tu Dios. Nuestro primer recuerdo que nos debe llevar a buscar a Dios es pensar en Él, solamente en Él, sin ningún tipo de interés por nuestra parte, sin ningún tipo de interés. Porque no, hay que recordar que no hay beneficio ninguno para Dios en nuestra relación con Él. Hay personas que creen que le hacen un favor a Dios cuando creen en Él, cuando tienen fe en Él. Hay personas que creen que le hacen un favor a Dios. Pero dice Job 22, 2 al 3, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Este texto lo que está diciendo es que para Dios no hay ningún provecho en que nosotros seamos salvos, en que nosotros seamos creyentes, en que nosotros seamos santos. No hay ningún provecho para Dios. Ninguno. El provecho es para nosotros. Si somos salvos, eso es algo bueno para nosotros. Eso quiere decir que no tendremos la condenación eterna, ni el castigo por nuestros pecados. Si creemos en Cristo y le seguimos y somos santos, eso repercutirá en nuestro bien. Seremos mejores personas. Seremos mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos. Por tanto, no hay beneficio para Dios en nuestra relación con Él. Los beneficiados somos nosotros. Él quiere que estemos con Él,
para confirmar su pacto de relación personal con nosotros. Dice Deuteronomio 8:18, Él te da el poder a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Dios hizo un pacto en la antigüedad en el que Él decía que quería ser el Dios de los adultos, de los creyentes, y el Dios de sus hijos. En Génesis 17, 1 y 5 al 7, se nos dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Este es el propósito de Dios desde el principio, ser el Dios de las familias de la tierra, ser el Dios de los padres y ser el Dios de los hijos. Así también se lo dijo no solo a Abraham, sino también se lo dijo a los creyentes en el Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios quiere ser nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. Y por esa razón es bueno y necesario que nos volvamos a Dios, para que tengamos una relación correcta y adecuada con el Creador, con aquel que dispone y dirige de todas las cosas, con aquel a quien tenemos que dar cuenta un día, con aquel con quien podremos estar eternamente en moradas maravillosas, en un estado y condición maravillosa. Por tanto, volvemos a Dios cuando recordamos que la capacidad para hacer y obtener todas las cosas procede de Dios. Volvemos a Dios por Él, solamente por Él, pero una vez que estamos en Él, sabemos, los creyentes sabemos, que sin Él nada es posible. Dice Deuteronomio 8, 11 y 18, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Estar con Dios es tener la posibilidad de tener todo cuanto necesitamos o podemos poseer en esta vida terrena. Dios ha prometido a los suyos que si le buscamos en primer lugar, que si buscamos su reino y su justicia en primer lugar, ninguna cosa nos faltará, que todas las cosas nos serán añadidas. Dice 1 de Crónicas 29, 11 al 12, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que es de buen nombre, procede de Dios, viene de Dios. Si hay algo bueno, viene de Dios. Por tanto, si queremos tener pan, si queremos tener un techo, si queremos tener salud, si queremos tener familia y tener una situación de felicidad con esa familia, si queremos tener la salvación, una iglesia, si queremos tener lo que sea, cualquier cosa de las cosas que habla Dios, de las cosas que promete Dios,
antes debemos estar junto a Él. Debemos estar con Dios. Solo estando con Dios podremos recibir de Él todas las cosas que nos son necesarias para esta vida presente y para la venidera. Volverse a Dios trae todo tipo de bendiciones espirituales. En Lucas 15, 17 al 19, se nos habla de un joven que volvió al Padre. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquel joven fue al Padre, y el Padre le recibió, le dio un abrazo, le besó, puso un anillo en su dedo, un traje, hizo una fiesta para recibirlo con honores, porque su hijo se había perdido y había sido encontrado, había muerto y había revivido. Había abandonado Dios, al Padre, y ahora había vuelto a Dios. Por tanto, volverse a Dios trae todo tipo de bendiciones espirituales, como experimentó aquel joven de la parábola del hijo pródigo. Y volverse a Dios trae también todo tipo de bendiciones materiales. De esto hemos hablado ya hace unos instantes. En Job 22, 23 y 25 al 27 se dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Estimados amigos y hermanos, el tema de hoy ha sido olvido y recuerdo de Dios. Y hemos visto que hay personas que se confiesan creyentes y después se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios porque descuidan la fe consecuente, es decir, descuidan obedecer sus mandamientos, independizan su corazón y sus vidas de Dios y se olvidan de los beneficios, de los muchos beneficios que Dios les había dado. Se olvidan de Dios para después pecar y para merecer su juicio por no escuchar su palabra. Se olvidan de Dios por abusar de las cosas materiales. Al alma le sienta mal la abundancia. Por eso un creyente sabio procura tener solo lo necesario para vivir. Ello le hace humilde y le hace dependiente de Dios. Y hemos visto que es el recuerdo de Dios lo que vuelve a Él, lo que vuelve a recuperar su presencia y bendiciones. Al volvernos a Dios, debemos recordar que solo Él es nuestro Dios y que tanto nosotros como nuestros hijos somos llamados a mantener una relación santa con Él. Debemos recordar que la capacidad para hacer y obtener todas las cosas procede de Dios. Estar con Dios es tener la posibilidad de tener todo cuanto necesitamos o podemos poseer. Volverse a Dios trae todo tipo de bendiciones espirituales y materiales. Dice Isaías 55, 3 y 6 al 7: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios te ayude a volverte a Dios si le has dejado. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque esta llama a la salvación, llama al pecador a dejar la senda torcida, la senda del descarrío, de la muerte, de la perdición, para en Cristo encontrar perdón y vida eterna. Gracias, Señor, por el Evangelio de salvación que nos habla de tener en ti y en tu Hijo una salvación tan grande. Te suplico, Señor, que por esta palabra que hemos compartido hoy, hagas que alguien que te ha dejado, que se ha olvidado de ti, vuelva a ti. Vuelva a la comunión contigo, vuelva a la comunión del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, vuelva, Señor, a tus sendas, a tu camino. Haz volver del descarrío a aquel que está perdido. Haz volver a ti a aquel que te ha dejado, que te ha olvidado. Que las cosas materiales, terrenas de esta vida estén en la medida correcta en nosotros, Señor, para que las cosas materiales no nos enfríen, no apaguen el fuego de tu espíritu, no apaguen el fuego de la fe, para que no nos lleven a abandonarte. Ayúdanos, Señor, a tener siempre lo suficiente, lo necesario para vivir. No nos des pobreza ni riqueza, Señor. Ayúdanos a tener lo necesario para poder seguirte siempre con fe y con firmeza. Gracias, Señor. Te
Te suplico también por los enfermos, que tengas misericordia de aquellos que te necesitan, de nuestro hermano Alejandro, de nuestro hermano Rolando y de su esposa. Te suplico, Señor, que tengas misericordia de Carmen Teresa, de Susana, de Ángeles, del padre de Josefina, de la madre de Patricia, de todo aquel, Señor, que te necesite por razón de enfermedad. También te suplico que bendigas a Ángeles y que bendigas también, Señor, a los mayores, a Carmen Rosa, a Cristina, a Jeremías, a los vulnerables, Señor, aquellos que tienen enfermedades y a aquellos, Señor, que están en trabajos cercanos al contagio o a cualquier otro tipo de situación. Ten misericordia de todos tus hijos, oh Señor. Y ayúdanos también en otros problemas de la vida que podemos tener nosotros o nuestros seres queridos. Y líbranos, Señor, del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.